Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión. Hola. Hoy nos adentramos en la revista Digital Red Descartes. ¿Así? ¿La conoces? Claro. Una publicación española que une la educación con la tecnología. De hecho, forma parte del proyecto Descartes. Interesante. Una iniciativa a nivel mundial Genial. que busca impulsar el aprendizaje mediante herramientas interactivas. Me fascina cómo la revista va más allá de lo tradicional. Sí. No es solo leer, sino Así es. interactuar con el contenido. Totalmente. Cabra vida. Y lo mejor es que no se limita solo a recursos de Descartes. Ah, no. No. Qué bien. Está abierta a cualquier herramienta o idea innovadora Fantástico. que mejore la experiencia educativa. Imagina crear tus propios juegos educativos. Claro. Simulaciones. Ajá. Experiencias de realidad aumentada. Exacto. Las posibilidades. Infinitas. Ya. Esta edición nos lleva en un viaje. Un viaje. Desde las matemáticas hasta la inteligencia artificial aplicada a la educación. Sonia. Hay artículos sobre el uso de modelos a escala para enseñar geometría. Increíble. Cómo la IA puede generar plantillas para crear contenido personalizado. E incluso cómo el juego de dominó se relaciona con la teoría de grafos. En serio, eso suena súper interesante. ¿Por dónde empezamos? Hay varios artículos que me llamaron la atención. A ver. Uno de ellos, Sí. la maqueta como estrategia didáctica en el aprendizaje de la semejanza de figuras, Ajá. de José Antonio Salguero González. Plantea construir una maqueta de las Torres Keio de Madrid Qué bien. para enseñar conceptos como semejanza, escala y volumen. Wow. Me imagino lo emocionante que sería para los estudiantes. ¿Sí? Aprender geometría de esa manera. Mucho más divertido que solo ver figuras en un libro. Claro. Exactamente. Aprendizaje. Aprendizaje práctico. Práctico. Y visual. Y hablando de IA, Sí. otro artículo que vale la pena destacar. Plantillas generadas con inteligencia artificial. De Jesús M. Muñoz Calle. Ajá. Explica cómo usar la IA para crear plantillas interactivas. Ya vean. Para juegos, presentaciones, cuestionarios y mucho más. Es increíble cómo la IA puede ayudarnos a crear recursos educativos personalizados y adaptados a cada estudiante. Sin duda. Y si te gustan las conexiones curiosas, no te puedes perder. Claro. El juego del dominó y su relación con la teoría de grafos, Exacto. de Ángel Cabezudo. Utiliza una herramienta llamada Notebook LM Interesante. para analizar el documento ¡Ajá! y encontrar conexiones profundas entre este juego, ¡Wow! aparentemente simple. ¿Quién diría que el dominó podría ser tan complejo? ¿Qué más nos ofrece esta edición? Bueno, también encontramos artículos que exploran cómo crear imágenes con sonido, Interesante. usando descartescos e incluso herramientas de IA. Imágenes con sonido. Eso suena futurista. ¿Cómo funciona? Imagina hacer clic en una imagen Ajá. y que reproduzca un sonido específico, Qué bien. sin controles visibles. El artículo de Juan Guillermo Rivera Berrío ¿Sí? nos guía paso a paso a través del proceso, ¡Wow! usando código y herramientas de oído Fantástico. para simplificarlo. Bien. Incluso hay ejemplos prácticos. ¿Cuál Es una tabla de efectos de sonido. Interesante. O un juego de memoria tipo Simon, dice. Como si las imágenes pudieran hablar. Me encantaría ver cómo se aplica esto en la educación. Las posibilidades son infinitas. Claro. Por ejemplo, Sí. imagina un libro de texto interactivo, A ver. donde las imágenes de animales emiten sonidos de ese tipo. Qué bien. Sería una experiencia de aprendizaje mucho más inmersiva. Totalmente. Y hablando de experiencias inmersivas, Ajá. ¿qué me dices de los otros artículos que mencionaste? ¿Hay alguno que te haya llamado especialmente la atención? Sí, hay uno que me pareció fascinante. ¿Cuál? Se titula Contenidos digitales con IA, también de Jesús M. Muñoz Calle. Claro. El autor, que recientemente publicó un libro sobre el tema, nos lleva de la mano a través de un mundo de posibilidades. Un mundo de posibilidades. Para crear contenido digital con IA. ¿Qué tipo de contenido? Hablamos de imágenes, vídeos, juegos. De todo. ¡Wow! El artículo muestra ejemplos de cómo usar IA para diseñar elementos con CSS, ¡Qué bien! mejorar imágenes, crear videos y música, Increíble. desarrollar juegos. Ajá. Incluso se menciona un sitio web educativo sobre la antigua Roma Ajá. llamado Crononautas, Crononautas. que fue creado con... Increíble. Me intriga Crononautas. Sí.
¿Te imaginas poder aprender historia de una forma tan interactiva? Sin duda, la IA está abriendo nuevas posibilidades en la educación. Totalmente de acuerdo. Y hablando de posibilidades, Sí. otro artículo que me gustaría mencionar A ver, es Simulando calculadoras con IA y Descartes Joses, interesante. también de Juan Guillermo Rivera Berrío. Simulando calculadoras. Eso suena intrigante. ¿A qué te refieres? El autor explora cómo usar la IA y Descartes Joses para crear simulaciones interactivas de calculadoras, Ajá. desde las más antiguas, como el ábaco, Qué bien. hasta las digitales modernas. Ujú. Incluso experimenta con herramientas de IA como Vercel Cerrero y ChatGPT 4 Wow. para generar código para calculadoras. Fantástico. Similares a las del iPhone. Es increíble cómo la IA puede replicar la funcionalidad de objetos tan cotidianos y qué conclusiones saca el autor sobre el uso de la IA para este fin. Descubre que si bien la IA puede generar código rápidamente, Sí. Descartes Joses ofrece más control y reusabilidad, lo que lo convierte en una herramienta ideal para la educación. Tiene sentido. Sí. Descartes Joses está diseñado para la creación de contenido educativo interactivo. Exacto. Y hablando de contenido educativo, Claro. no podemos dejar de mencionar de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial Ujú. de María Vanina Martínez. Sí. Es el artículo publicado por la UNESCO. Sí, el mismo. Es un análisis muy completo sobre la IA. Su desarrollo, usos e implicaciones éticas. Nos invita a comprender la IA de forma pragmática, Ujú. desde sus fundamentos hasta sus limitaciones. Es un tema tan relevante en estos tiempos. Creo que todos deberíamos tener un conocimiento básico sobre la IA Totalmente de acuerdo. y cómo está impactando nuestras vidas. Y si hablamos de impacto, Sí. hay otro artículo que me gustaría mencionar ¿Cuál? de EDRA o cómo dinamizar las imágenes, Interesante. de Edgar Herrera Morales. Dinamizar las imágenes. ¿A qué te refieres con eso? El artículo presenta una herramienta de IA llamada EDRA Character Desk, Ajá. que puede transformar imágenes estáticas en secuencias dinámicas. Es como darles vida a las imágenes, ¡Wow! permitiéndoles moverse y expresarse, Fantástico. de formas que antes no eran posibles. Eso suena fascinante. ¿Cómo funciona exactamente? EDRA Character 2 utiliza técnicas de IA para analizar las imágenes, Sí. identificar puntos clave y predecir movimientos realistas. ¿De qué ver? Se puede controlar el estilo y la velocidad de la animación ¡Wow! para crear efectos personalizados. Las posibilidades creativas son infinitas. Sí, ¿Se te ocurre algún ejemplo de cómo se podría usar esto en la educación? claro. Vamos a ver. Imagina un libro de historia Sí. donde las imágenes de personajes históricos cobren vida Qué bien. y actúen escenas clave. Ujú. O un libro de ciencias donde las ilustraciones de células se muevan y muestren sus funciones. Bien interesante. Sería una experiencia de aprendizaje mucho más atractiva e inmersiva. Totalmente. Me encantaría ver cómo se aplica esta tecnología en el aula. Y hablando de herramientas innovadoras, Ajá. que me dices de la función OpenKV o cómo mostrar el teclado virtual sin un campo de texto. Ah, sí. Ajá. Ese artículo de Joel Espinosa Longhi explora las posibilidades de la función OpenKV en Descartes Joses. Sí, Permite mostrar un teclado virtual sin un campo de texto, qué bien. lo que abre un mundo de posibilidades para crear interfaces interactivas. Más intuitivas y accesibles. ¿Podrías darme un ejemplo concreto de cómo se podría usar esta función? Por supuesto. Ah, Imagina un juego educativo, sí. donde los estudiantes tienen que escribir respuestas, Ah, pero en lugar de usar un teclado físico, mm, usan un teclado virtual que aparece en la pantalla. qué interesante. Esto podría ser especialmente útil para estudiantes con discapacidades Claro. o para aquellos que usan dispositivos móviles. Pues una gran idea. La accesibilidad es fundamental a la hora de diseñar experiencias educativas. Totalmente de acuerdo. Y hablando de accesibilidad, Sí. hay otro artículo que me gustaría mencionar. ¿Cuál? Integración de la IA Pollinations con Descartes Joses, Ah, sí. de Juan Guillermo Rivera Berrío. Pollinations es esa la plataforma gratuita de generación de imágenes con AI. Exactamente. El artículo explora cómo integrar Pollinations AI con Descartes Joses para crear contenido educativo que incluya imágenes generadas por IA. Es increíble cómo la IA está democratizando el acceso a herramientas creativas. ¿Podrías contarme un poco más sobre cómo funciona esta integración? Claro. El artículo describe dos modelos de integración. Ah. En el primero, se genera la imagen en el sitio web de Pollinations AI Mm, y luego se inserta en la escena de Descartes Joses. qué interesante. En el segundo,
Se utiliza un objeto interactivo de socios que permite controlar los parámetros de generación de la imagen directamente desde la escena. Me imagino las posibilidades creativas que se abren. Sí. Al poder combinar la interactividad de Descartes-Chaussés con la potencia de la IA para generar imágenes. Sin duda, es una combinación muy potente. Y hablando de potencia, hay otro artículo que me gustaría destacar. ¿Cuál? Escape Room Educativo, Implementación y Experiencia en el Aula, de Juan Jorge Becerra Rodríguez y Enira Luzana Elejalde Román. Escape Rooms educativos. He oído hablar de ellos, pero nunca he participado en uno. ¿De qué se trata? Es una actividad lúdica donde los estudiantes deben resolver una serie de acertijos y desafíos para escapar de una habitación o escenario. Qué bien. En el caso de los escape rooms educativos, los acertijos están diseñados para reforzar los conocimientos y habilidades. Suena muy divertido. ¿Podrías contarme un poco más sobre el escape room que se describe en el artículo? Claro. A ver. Los autores crearon un escape room para celebrar el Día Internacional de la Radio. Qué buena idea. El objetivo era que los estudiantes aprendieran sobre sistemas de telecomunicaciones y electrónica, mientras se divertían resolviendo los desafíos. Apuesto que los estudiantes estaban súper motivados para participar. Sí. Los resultados fueron muy positivos. Qué bien. Los estudiantes se involucraron activamente, trabajaron en equipo y lograron aplicar sus conocimientos de forma efectiva. Me encanta cómo el escape room combina la diversión con el aprendizaje significativo. Exacto. Y hablando de aprendizaje, hay otro artículo que me gustaría mencionar. ¿Cuál? Moodlebox, integrado en Raspberry Pi para educación offline. 2 per parte. Sí. De Jorge Becerra y Ramiro Lopera. Moodlebox. ¿No es esa la plataforma que permite crear un servidor Moodle en una Raspberry Pi? Sí, la misma. Este artículo es la segunda parte de una serie que explora cómo usar Moodlebox para ofrecer educación offline. Interesante. En contextos donde el acceso a Internet es limitado. Es una idea genial. ¿Podrías contarme un poco más sobre lo que se explica en este artículo? Claro. A ver. Los autores explican paso a paso cómo instalar Moodlebox en una Raspberry Pi, configurar el servidor y descargar recursos educativos del proyecto Descartes, para usarlos sin conexión a Internet. Me imagino lo valioso que puede ser esto para escuelas en áreas rurales o con pocos recursos. Sin duda, es una herramienta que puede marcar una gran diferencia. Totalmente de acuerdo. En la democratización del acceso a la educación. Totalmente. Y con esa idea tan inspiradora en mente, creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Estoy de acuerdo. Hemos visto una gran variedad de herramientas y recursos que nos invitan a repensar la educación y a explorar nuevas posibilidades. No se pierdan la segunda parte de nuestro Deep Dive. Los esperamos. Donde seguiremos explorando las maravillas de la revista digital Red Descartes. Hasta pronto. Seguimos explorando la revista digital Red Descartes. Sí, una revista que no solo presenta ideas, sino que invita a ser parte activa. Al final, encontramos las normas de publicación. Una guía para quienes quieran contribuir. Me parece genial que la revista sea transparente con su proceso editorial. Se especifican las características de los artículos, los idiomas, los temas. Es una invitación a compartir ideas. Exacto. A enriquecer la comunidad educativa. Y hablando de comunidad, volvamos a las herramientas interactivas. Claro. ¿Recuerdan el artículo Imágenes con sonido? Sí, de Juan Guillermo Rivera Berrío. Que explica cómo crear imágenes que reproducen sonidos al hacer clic. Sin controles visibles. Una idea ingeniosa. Y el artículo nos da las herramientas. Sí. Códigos, tutoriales, incluso herramientas de IA que generan el código HTML. Es increíble cómo la tecnología simplifica procesos. Y el artículo nos muestra ejemplos. ¿Sí? ¿Recuerdas? Un tabla de sonidos. Un juego tipo Simon dice. Las posibilidades son infinitas. Como si las imágenes cobraran una nueva dimensión. Y hablando de dimensiones. ¿Sí? ¿Qué te parece si exploramos la geometría práctica? Me encanta la idea. Con la construcción de maquetas. El artículo de José Antonio Salguero González nos invita a redescubrir el aprendizaje práctico. Imagínate construir una réplica de las torres Kío de Madrid. Qué bien. Para entender la semejanza, la escala. Mucho más tangible que solo leer un libro. Claro. Como si la geometría cobrara vida. Y el artículo menciona un video. ¿Sí? Que muestra a los estudiantes construyendo la maqueta. Me encantaría verlo. Un ejemplo de cómo la educación puede ser entretenida y efectiva. Y hablando de efectividad,
Sí. ¿Qué tal si exploramos plantillas generadas con inteligencia artificial? Me parece genial. El artículo de Jesús en Muñoz Calle Ah, nos abre un mundo de posibilidades. juegos tipo Wordle, Mm, presentaciones, Ajá. gestionarios, un buffet de recursos educativos. Y hablando de buffet, Claro. nos servimos el juego del dominó y su relación con la teoría de grafos. Una combinación fascinante. El artículo de Ángel Cabezudo, bueno, Nos demuestra que la matemática está en todas partes. y nos introduce a la IA aplicada a la investigación, ¿Sabías que se usa Notebook LM para analizar el documento? ¿no? Un asistente de investigación con IA. Increíble cómo la IA nos ayuda a comprender mejor. Notebook LM destaca la conexión entre el dominó y los grafos. ¿En serio? Desde la representación de fichas como nodos y aristas, Ajá. hasta la complejidad del antiguo problema del dominó. Fascinante cómo un juego simple puede tener tanta profundidad matemática. Y el artículo presenta una escena interactiva con Descartes-Haus. Genial. Para experimentar con el dominó y la teoría de grafos. Aprendizaje en acción. Y hablando de acción, Sí. pasemos a contenidos digitales con IA. De Jesús M. Muñoz Calle. Un viaje a través de las posibilidades creativas de la IA. El autor nos guía con ejemplos concretos, ¿Cómo cuáles? diseños con CSS, Ujú. videos, música, juegos. La IA, una herramienta multifacética. El artículo menciona Crononautas, Sí, un sitio web sobre la antigua Roma interesante. creado con IA. La IA abre nuevas fronteras en la educación. Y hablando de nuevas fronteras, Sí. simulando calculadoras con IA y Descartes-Haus. De Juan Guillermo Rivera Berrío, Un viaje a través de la evolución de las calculadoras. desde el abaco hasta las calculadoras digitales. El autor experimenta con Vercels-Ver y ChatGPT-4 ¡Au! para simular calculadoras. Interesante. Pero destaca las ventajas de Descartes-Haus. En cuanto a control y reusabilidad. Es interesante ver cómo ambas herramientas tienen sus fortalezas. Y podemos elegir la que mejor se adapte. Hablando de necesidades, ¿Qué la? ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? De María Vanina Martínez. Un análisis profundo sobre la IA Publicado por la UNESCO. nos invita a comprender la IA de forma pragmática. Desde sus fundamentos hasta sus limitaciones. Es una lectura imprescindible. Totalmente de acuerdo. Y hablando de impacto, de EDRA o cómo dinamizar las imágenes. De Edgar Herrera Morales. Una herramienta de IA que transforma imágenes estáticas. En secuencias dinámicas. El artículo explora los orígenes de EDRA Carácter 2, Mm. su funcionamiento y sus aplicaciones. La IA difumina la línea entre lo estático y lo dinámico. Como si las imágenes pudieran contarnos historias. Y hablando de historias, Guaros. la función OpenKV o cómo mostrar el teclado virtual sin un campo de texto De Joel Espinosa Longi. nos adentra en el mundo de Descartes-Haus La función OpenKV permite mostrar un teclado virtual. sin necesidad de un campo de texto. El artículo nos guía con ejemplos. ¿Recuerdas? Simulación de botones, Sí. menús, Ajá. juego de sudoku. La flexibilidad de Descartes de Haus. Increíble cómo podemos crear experiencias interactivas. Y hablando de experiencias, Sí. integración de la EA Pollinations con Descartes, De Juan Guillermo Rivera Berrío. una alternativa gratuita para generación de imágenes con IA. Pollinations.ea. Fácil de usar. Y se integra con Descartes. La IA democratiza la creación de contenido visual. El artículo nos muestra dos modelos de integración. La combinación de estilos artísticos. Y el uso de prompts. Un artista digital a nuestra disposición. Y hablando de artistas, Claro. Escape Room educativo, implementación y experiencia en el aula. De Juan Jorge Becerra Rodríguez y Yanira Luisana Elejalde Román. Un escape room educativo. Para el Día Internacional de la Radio. El artículo describe el diseño del escape room. Los retos, las pistas. Una guía práctica. Una forma genial de motivar a los estudiantes. Y hablando de motivación, Sí. Moodlebox integrado en Raspberry Pi para equipación offline todas de parte. De Jorge Becerra y Ramiro Lopera. Una solución para el acceso a la educación sin Internet. Los autores nos explican cómo instalar Moodlebox, En una Raspberry Pi, creando un servidor local. para alojar recursos educativos, El artículo incluye un video tutorial. que muestra cómo descargar recursos del proyecto Descartes, integrarlos en Moodlebox Ajá. y usar el servidor para alojar contenido. Un ejemplo de cómo la tecnología rompe barreras. Y hace que la educación sea más accesible. Pagamos una pausa para reflexionar Sí, sobre la información que nos ha absorbido, esta revista está llena de ideas innovadoras. que pueden transformar la educación. La revista Digital Red Descartes es un recurso invaluable. Descartes nos muestra cómo aprovecharla.
para crear experiencias más dinámicas Interactivas. y accesibles. Llegamos al final de nuestro Deep Dive. Espero que se sientan motivados. A explorar esta publicación. Visiten la revista Digital Red Descartes Online. Exploren sus artículos. Prueben las herramientas. Y quién sabe, Tal vez se inspiren para contribuir. hasta la próxima.